El agua está en todos lados, corre por nuestras venas. Pero ¿qué pasaría si les dijera que la forma en que el mundo ve cada gota cambió por completo? Esta no es solo la historia del agua, es la crónica de cómo nos dimos cuenta, como humanidad, del valor de algo que siempre dimos por sentado. A ver, pensemos en esto un segundo. La paradoja es increíble, ¿no? Por un lado, es la base de la vida, de todo. Por otro, durante casi toda la historia, era tan simple como abrir una llave o ir al río, asumiendo que siempre iba a estar ahí. Una confianza que estaba a punto de romperse. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se pasa de esa indiferencia casi total a una acción global? Esa es la pregunta que nos va a guiar en este recorrido. Porque la historia del Día Mundial del Agua es mucho, pero mucho más que una fecha en el calendario. Es el relato de cómo despertamos todos juntos. Y lo más fascinante es que este movimiento no empezó con una protesta masiva ni con una catástrofe en las noticias. No. Empezó de una forma mucho más callada, en una sala de conferencias con diplomáticos. Y hay que ver lo rápido que pasó todo. Junio del 92, alguien lanza la idea en la Cumbre de la Tierra. Para diciembre, la ONU ya lo hace oficial. Y en marzo del 93, ¡zas!, ya se está celebrando el primer día. Fue un arranque muy de oficina, muy diplomático, sí, pero esa semilla que plantaron estaba a punto de crecer muchísimo. Así es, los primeros años la conversación no iba de justicia social, para nada. El tema era la gestión de recursos. Se hablaba de eficiencia, de infraestructura, de la economía del agua, o sea, se veía como una mercancía, un producto que hay que administrar, no necesariamente como un derecho fundamental para todas las personas. Pero entonces, algo pasó, y la conversación dio un giro de 180 grados. Se dejó de hablar de litros y de dólares para empezar a hablar de dignidad y de vidas humanas. Fue justo el momento en que la corriente cambió de dirección. Y aquí lo vemos clarísimo, el cambio de mentalidad puesto en blanco y negro. A la izquierda, el agua como un producto más. Si puedes pagarlo, lo tienes. A la derecha, el agua como un derecho humano, algo que todos merecen tener para vivir con dignidad. Y ojo, esto no es solo un cambio de palabras, es un cambio con consecuencias reales para miles de millones de vidas. Y el año que marcó ese antes y después, el momento exacto en que todo se redefinió, fue el 2010. Un solo año que le dio vuelta a décadas enteras de cómo se pensaba el agua. El 28 de julio de 2010, la ONU lo hizo oficial. Y el punto clave aquí es que ya no se trataba solo de ahorrar agua. Se convirtió en una cuestión de justicia social, de equidad y de la obligación de los países de garantizar ese acceso. A partir de ese momento, el Día Mundial del Agua nunca volvería a ser el mismo. Con este nuevo marco, claro, la conversación se puso mucho más profunda, más compleja. Los temas que se elegían cada año para el Día Mundial del Agua empezaron a reflejar los desafíos del siglo XXI, que están todos conectados. Miren qué fascinante esta evolución. Nos muestra cómo fue madurando la idea. En 2013 se hablaba de diplomacia entre países. Después, en 2018, de buscar soluciones en la propia naturaleza. Para 2022, el foco se fue a lo que no se ve, las aguas subterráneas. Y todo esto nos lleva hasta hoy, al tema que quizás es el más crucial de todos, el agua como una herramienta para la paz. Y aquí es donde todo llega a su punto más alto. Manejar el agua ya no es un tema ambiental que va por su lado. Ahora es imposible separarlo de la búsqueda de la paz y la estabilidad en todo el mundo. Lo que está en juego nunca ha sido tan grande. Esta es la pregunta que nos define hoy. A medida que la demanda de agua crece y los recursos se hacen más escasos en algunas partes del mundo, el agua tiene el potencial de ser un motivo para colaborar como nunca antes, o de ser la chispa que encienda conflictos terribles. Así que, al final, el Día Mundial del Agua ya no es una simple celebración. Es más bien una rendición de cuentas anual para todo el planeta. Un recordatorio de que en la forma en que gestionemos cada gota, no solo está en juego la salud de los ecosistemas, sino el futuro de nuestra paz. Y esa elección, cada año, sigue estando en nuestras manos.